Bueno, vamos a comenzar estas jornadas de estudios locales con la primera conferencia, ponencia, como la quieran ustedes llamar. Y para mí es un honor presentar a todos los ponentes de esta semana, pero muy especialmente a Eduardo Manzano Moreno, porque en algún momento hemos compartido pasión por un periodo histórico. Eduardo Manzano Moreno es profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido profesor en la Universidad de St. Andrews, en la Universidad de Chicago y profesor visitante en la Universidad de Oxford, así como director del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Entre sus múltiples obras y sobre todo sus monografías, las más famosas, porque tiene muchas, en la corte del califa, 4 años en la Córdoba de los Omeyas, que editó la editorial Crítica en el año 19, que ha sido traducida a muchos idiomas, en concreto al inglés y alemán y a otros. Otros libros suyos son La época medievales, el segundo volumen de Historia de España, dirigida por Fontana y Villares en el año 2010, Conquistadores, Emires y Califas, publicada en 2006, y que anda ya por su 10ª edición, en La gestión de la memoria, la historia de España al servicio del poder, junto con Sisinio Pérez, Ramón López y Aurora Riverte, y recientemente ha publicado 2 obras muy ya de análisis político casi, entre ellas La España diversa, clave de una historia plural, que me comentaba un compañero profesor de historia que debería ser obligatoria en los institutos para entender esta España nuestra, y La España monumental, que es un recorrido excepcional por los principales monumentos y que van hablando de la historia de España a través del patrimonio. Entre sus actividades destaca sobre todo su labor como divulgador del conocimiento científico en revistas, periódicos, medios digitales, podcasts y programas de televisión, tanto en España como en el Reino Unido. Pero, sorprendentemente, hoy nos trae una ponencia muy personal titulada Formas y voz en tiempos de silencio, relacionada con José Luis Sánchez. Les dejo y espero que disfruten de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando recibí la noticia del fallecimiento del escultor José Luis Sánchez el 8 de agosto de 2018, sentí que mi juventud se había desvanecido. Era un sentimiento ilusorio, pues si miran ustedes mis propios datos biográficos, comprobarán que por entonces yo ya no era precisamente un joven. Y sin embargo, no pude evitar pensar que durante los años en los que traté a José Luis, su presencia siempre había sido una referencia, a veces tejida en conversaciones, a veces iluminada desde la distancia y otras plasmada en la contundencia de una obra tallada desde el rigor, el compromiso y la sabiduría. Yo no soy un artista y ni siquiera me dedico a eso que se da en llamar historia del arte, pero al lado de José Luis Sánchez yo siempre me sentí como un joven aprendiz de la vida. Y en los próximos minutos me gustaría compartir con ustedes las razones de este sentimiento tan profundo. Y habré cumplido mi propósito si al final de esta intervención se muestran ustedes de acuerdo conmigo en que la figura y la obra de este gran escultor contienen enseñanzas y significados que yo creo que hoy son más relevantes que nunca en estos tiempos en los que la trivialidad, la indiferencia y la ignorancia parecen haberse adueñado irremisiblemente de cuanto nos rodea. Y por eso estoy tan agradecido a Jacqueline Canivet, a Paloma Sánchez Canivet y a la Asociación Cultural Torregrande de Almansa por la oportunidad que me dan hoy para poder evocar aquí su figura. José Luis Sánchez fue un hombre que siempre tuvo el horizonte como meta. Y esto fue algo que ya advertía su maestro, Ángel Ferrand, al que más adelante me referiré con más detalle, cuando escribió un texto para el catálogo de la primera exposición que reunía en una sala pequeña del Ateneo de Madrid las primeras piezas de José Luis Sánchez en 1955. Decía Ferrand, ahora ya su producción no es un balbuceo, sino confirmación cada vez más robusta de un sentido que a él mismo le sorprende por los horizontes que descubre. Él está en él, sabe de dónde viene y sabe a dónde va.
José Luis venía de Almansa y en aquel momento, frisando ya casi la treintena, comenzaba solo ya a saber a dónde iba. De una familia relativamente acomodada, pero que había conocido tiempos mejores, su niñez estuvo marcada por dos circunstancias. La primera, las dificultades económicas que forzaron a sus padres a establecerse en Madrid después de su nacimiento, con tan poco excesiva fortuna. Y la segunda circunstancia fue la Guerra Civil, que estalló cuando José Luis no solo tenía 9 años de edad, pero cuyo desarrollo y desenlace habrían de marcar su vida, al igual que la del resto de la sociedad española. Yo, a medida que pasa el tiempo, debo confesarles que cada vez me doy más cuenta de un hecho muchas veces inadvertido. Quienes crecimos en los años finales del franquismo apenas fuimos conscientes de los horrores de la Guerra Civil y de la sangrienta e indiscriminada represión llevada a cabo por la dictadura, sobre todo en sus primeros años. Parecían hechos muy alejados de nosotros, a pesar de que apenas habían pasado unas décadas, y a pesar de que los asesinatos y las depuraciones perpetradas por los vencedores habían causado y seguían causando un infinito dolor entre familiares y allegados de las víctimas. Es cierto que el miedo generado por la brutalidad de los vencedores fue la urdimbre que tejió ese silencio, y es también cierto que ese silencio fue asumido por una población aplastada por la magnitud de la tragedia. Sin embargo, existió también otro factor que casi nunca se nombra, pero que creo que también contribuyó a ese silencio. Personas como José Luis Sánchez, a quienes la guerra les robó la inocencia infantil y la posguerra les enseñó a sobrevivir, como veremos a continuación, intentaron que a quienes veníamos detrás no nos alcanzaran aquellas sombras. Quisieron que ese horror, que ellos habían sido testigos, del que habían oído hablar en primera persona muchas veces, que ese horror no nos rozara, que nuestras vidas no quedaran marcadas por aquello que a ellos les había atravesado. Y hubo en ello un propósito quizá inconsciente, pero profundamente humano: cuidarnos. Y guardaron el dolor para sí como un acto de protección. Miraron hacia adelante, pero no olvidaron nunca de dónde venían. El inicio de la Guerra Civil y la represión franquista fueron muy duras en Almansa. Aquí se vivieron momentos de gran violencia después del fracaso del golpe de Estado del 18 de julio en la provincia de Albacete. En el caos que se apoderó de la zona republicana durante esas semanas y durante esos meses se produjeron detenciones y paseos. Un tío abuelo de José Luis, Adolfo Sánchez Mejías, un pintor almanseño, amigo de Sorolla, y a quien el niño acompañaba, José Luis acompañaba a veces cuando salía a pintar al campo o cuando daba las clases en la Escuela de Artes y Oficios que él dirigía y había fundado. El propio Adolfo Sánchez Mejías fue detenido en octubre de 1936 y, a pesar de su avanzada edad, estuvo encarcelado durante un tiempo en Chinchilla porque estaba señalado, ya que había formado parte de una candidatura monárquica para el ayuntamiento de esta ciudad en las elecciones de 1931. Otros no tuvieron tanta suerte porque cerca de 22 personas fueron asesinadas en esos meses en Almansa, según las estimaciones de Manuel Ortiz Heras. 44 lo fueron en Caudete y otras 21 en Montealegre, siempre según este mismo historiador. La violencia que se desató en Almansa durante esos meses no terminó hasta que el gobierno republicano fue capaz de retomar el control de la situación a finales de 1936. En aquel momento José Luis Sánchez ya había cumplido 10 años y debía estar ya de vuelta en Almansa, después de que sus padres, con buen criterio, decidieran alejar a sus hijos del frente de Madrid. ¿Alcanzaría aquel chiquillo a percibir la inseguridad que se respiraba? ¿El miedo de los adultos, siempre atentos a las noticias que llegaban de Madrid o al curso incierto de la guerra? No lo sabemos realmente. Almansa no estuvo en la línea del frente, pero 700 soldados de las brigadas internacionales fueron acantonados aquí. Y esa presencia de franceses, rusos, alemanes e ingleses desfiló ante los ojos infantiles de José Luis como figuras extrañas, portadoras de lenguas desconocidas y de destinos inciertos. Sin comprender del todo su significado, el escultor las guardó en la memoria, como una huella que le acompañó toda su vida. Pero lo peor llegó en la posguerra. Tras la victoria de los sublevados, en Almansa se desencadenó una represión indiscriminada y esta vez auspiciada y practicada por el Estado, que llevó a la cárcel a cientos de almanseños y al pelotón de fusilamiento al menos a 119 personas.
Entre ellas se contaba Miguel Fernández, tío materno del escultor y jefe de la policía local. Miguel había tenido la oportunidad de emprender el camino al exilio desde Alicante, pero decidió quedarse después de consultarlo con sus hermanas y se creyó, como tantos otros, el engaño proclamado por el propio Franco y sus propagandistas de que nada tendrían que temer quienes no hubieran participado en ningún delito de sangre. Durante años, José Luis Sánchez apenas habló de estos hechos en las entrevistas que concedió. Sabía muy bien de dónde venía, pero miraba hacia adelante. Al hacerlo, y como en tantas otras cosas de su vida, sus pasos acabaron trenzando un círculo en la línea del horizonte, que con el tiempo se cerró en el hermoso monumento construido en el cementerio municipal de esta ciudad en el año 2005. El monumento se erigió en recuerdo de las víctimas de la injusticia y el olvido, con un muro en el que se consignaban los nombres de los asesinados y una escultura ofrecida por José Luis que representa a una piedad laica. De hecho, en el magnífico documental que trata de todo este proceso, Víctimas todavía, las últimas palabras son de José Luis Sánchez en las que habla de la necesidad de reparar esta justicia de todas estas personas. Mirar hacia adelante. Pero ¿cómo se puede, y esto yo me lo he preguntado muchas veces, cómo se puede mirar hacia adelante en un país devastado por la guerra y en un Madrid al que su familia había regresado, pero cuyas penurias económicas no hacían más que aumentar? Durante los años 40, España conoció una serie de hambrunas, en buena medida provocadas por la política autárquica decretada por los vencedores, que encontraron en la gestión de esta calamidad una forma de atornillar aún más a una sociedad exhausta. Mi colega y amigo Miguel Ángel del Arco acaba de publicar un libro impresionante titulado La hambruna española, en la que demuestra las causas y los efectos de estas políticas. A la falta de productos de primera necesidad se le añadían enfermedades como el tifus, la tuberculosis, la pelagra o el literismo que se cebaron en una población sin apenas defensas ni asistencia médica. Una inflación galopante puso los precios por las nubes, mientras que las cartillas de racionamiento administradas de forma cuartelaria estuvieron vigentes hasta 1952 y dieron pie a una corrupción generalizada, conocida como extraperlo, que permitió enriquecerse a muchos jerarcas del régimen. 1952, toda la juventud de José Luis Sánchez estuvo marcada por estas cartillas de racionamiento en una familia como la suya que no atravesaba precisamente tenía una buena situación económica. Pero es curioso, no van a encontrar ustedes apenas menciones a estas penalidades en los recuerdos que José Luis Sánchez evocó en sus datos biográficos. Alude a las estrecheces económicas o al hecho, por ejemplo, muy significativo de que su aplicación como estudiante permitía a la familia reducir un poco la carga económica de su educación. Pero en sus recuerdos no hay lugar ni para el lamento ni para la queja por las dificilísimas circunstancias en que le tocó crecer en aquel terrible Madrid de la posguerra. Como muchos otros, apretó los dientes y miró hacia adelante. Tuvo que ponerse a trabajar en un banco para ayudar a la maltrecha economía doméstica y empezó a estudiar por libre una carrera de Derecho por la que no sentía prácticamente ninguna afición. Pero las difíciles condiciones en las que vivía su familia no dejaban lugar para muchas aventuras. Es muy difícil saber cómo se despertó en aquel joven una vocación artística, porque leyendo entre líneas de sus recuerdos, lo único que se puede adivinar es que sus amistades y conocidos jugaron en ello un cierto papel. Y de nuevo, este es un aspecto que a mí, en la biografía de José Luis Sánchez, me parece que también encierra una enseñanza muy profunda. Cuando todo se había derrumbado alrededor, los supervivientes de un país en ruinas se las apañaron para crear nuevas redes personales, vínculos que superaran los enfrentamientos vividos, algo que les permitiera recomponer un sentimiento de comunidad que tanto la guerra como la brutalidad del régimen habían hecho saltar en mil pedazos. Y yo quiero imaginar grupos de amigos que quedaban a tomar café, que salían al campo, que se prestaban libros, que se hacían confidencias y que trataban de sobrevivir así en una burbuja a las sobrecogedoras circunstancias que les rodeaban. En esas amistades tempranas resuenan nombres como los arquitectos Fernando Higueras o Santiago Fernández Pirla y sobre todo el del escultor Miguel Berrocal. Y fue Berrocal quien convence a José Luis para que asista a la Escuela de Artes y Oficios en Madrid.
En Madrid, si ustedes conocen, el Banco Central en el que trabajaba José Luis y donde él contaba billetes, no estaba muy lejos del Ateneo, que era el lugar donde había una biblioteca y donde él preparaba los temarios de derecho. Y la Escuela de Artes y Oficios está justo en medio de ese itinerario. Y este lugar pronto se convierte en un oasis dentro de la gris monotonía que presidía la vida de aquel veinteañero manchego. Y en ese oasis, José Luis Sánchez entra en contacto con la persona a quien él siempre consideró como su maestro, Ángel Ferrán. Me van a permitir ustedes que me voy a referirme un poco brevemente a la figura de este hombre que fue absolutamente clave en la vida de José Luis Sánchez. Nacido en 1890, antes de la guerra civil, Ferrán había sido uno de los escultores españoles más interesados y más empeñados en el arte de las vanguardias. Había estado becado en París, había estado en Viena, había trabajado en Barcelona, había estado en La Coruña y, aparte de una obra muy interesante, también se había interesado mucho en la enseñanza del arte y había desarrollado métodos de enseñanza artística muy, muy renovadores. La guerra civil le destrozó la vida. Partidario declarado de la República, permaneció en la capital, donde se incorporó a la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico, que fue un organismo clave para que el patrimonio histórico de Madrid apenas sufriera daño durante el asedio que sufrió por las tropas franquistas. Pero su labor en estos años estuvo acompañada de sinsabores y disgustos, e incluso tuvo una breve detención por parte de las autoridades republicanas por causas que no están del todo claras. Pero para más INRI, hoy sabemos que la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico estaba infiltrada por quintecolumnistas que trabajaban para los sublevados. Después de la guerra, Ángel Ferrán era un hombre destruido. Como señalaba Javier Tussell, y cito textualmente, quienes hubieran merecido el respeto de todos y exhibir el orgullo ante la tarea realizada, estuvieron bajo sospecha y merecieron reproches, cuando no algo peor, la cárcel. El duque de Valencia, cuyos bienes habían sido conservados gracias a la labor de la Junta de Incautación y de Salvamento madrileña, denunció a Ángel Ferrán y a su hermano Alejandro. Triste destino el de estas personas bien intencionadas y preparadas que merecían otra cosa y que ni siquiera se atrevieron a protestar o siquiera a exhibir aquello de lo que podían estar orgullosos legítimamente. Ese es el final de la cita de Javier Tussell. Tras la guerra, Ferrán fue sometido a un expediente de depuración y solo se le permitió ejercer de profesor en la Escuela de Artes y Oficios. Su carrera como artista quedó truncada y, si bien todavía realizó algunas obras, jamás volvió a recuperar la vitalidad que había caracterizado su trayectoria anterior. José Luis Sánchez siempre le recordaba como un brillante maestro, profundamente amargado por el injusto trato que había recibido por no haber hecho otra cosa más que cumplir con su deber. Pero entonces se produce el milagro. Bajo la atenta mirada de Ferrán, el joven trabajador de banca y estudiante de Derecho comienza a crear. Primero unas formas balbuceantes, pero lo suficientes como para que de nuevo, y a instigación de unos amigos, en 1952, decida presentarse a una beca que la Delegación Nacional de Educación convoca para financiar estancias de jóvenes artistas en Roma. Consigue esa ayuda, que es muy modesta, y eso le permite residir durante 2 meses y medio en la ciudad. Hoy en día, que tenemos estos viajes continuos y vamos todos a todos lados, resulta muy difícil imaginar lo que significaba esta experiencia de apenas 10 semanas fuera de España para un joven que venía de un pueblo de Almansa. Cuando decide ir a Roma, estoy seguro de que José Luis Sánchez pensó en el caso de su tío abuelo, al que antes me refería, Adolfo Sánchez Mejías, el pintor almanseño que había sido muy amigo de Joaquín Sorolla, que había estudiado con él en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, pero que vio truncada su formación cuando, tras obtener una beca para continuar sus estudios en Roma, la familia le forzó a permanecer aquí para ayudar a la economía doméstica. Sorolla se marchó a Roma y él se quedó. Esta primera estancia en Roma fue sin duda decisiva en la vida de José Luis Sánchez. En su tesis doctoral sobre el escultor almanseño, Mónica Ruiz Trilleros recoge un documento que es muy interesante. Es la memoria que presentó José Luis después de haber tenido esta estancia en Roma, en la que daba cuenta de lo que había hecho durante este periodo, durante esta beca, ¿no? Y de lo que se deduce de esta memoria que plantea es que no desaprovechó ni un instante. Estuvo en Roma,
estuvo en Ostia, estuvo en Nápoles, se fue a Asís, se fue a Florencia, se fue a Siena, estuvo hasta en Empoli, que es posiblemente la ciudad más fea de toda la Toscana. Trabajó en la Escuela Española, en la Academia Española del Trastevere, pero sobre todo recorrió museos, iglesias, excavaciones arqueológicas y exposiciones. Y no me he resistido a ponerles aquí una diapositiva de todos los sitios que él dice en la memoria en los que ha estado. Son casi más de medio centenar de lugares que él mismo enumera con precisión. He dicho que visitó, pero yo creo que la realidad se queda corta. José Luis Sánchez no iba a ver, él iba a aprender. Y de nuevo, ¿no? En estos tiempos de viajes apresurados, repletos de experiencias vacías, de imágenes empostadas, cuesta entender esta concepción del viaje como un aprendizaje, ¿no? Como algo consciente y profundo. Yo me imagino a José Luis Sánchez, a un joven José Luis Sánchez, alimentándose de expresos, de tramechinos, de algún plato de pasta, lo justo que le permitía su modesto estipendio, y sin embargo recorriendo incansable cada uno de estos lugares que tienen ustedes ahí mencionados. Caminando, observando, reteniendo en la memoria todo cuanto veía, intentando llenar con disciplina y con pasión las lagunas de su formación, lagunas que él conocía mejor que nadie, porque él siempre se definió como un autodidacta, pero yo creo que es una palabra que no le hacía justicia, porque más que autodidacta fue una auténtica máquina de aprender. Leyó mucho, miró todo y escuchó siempre. Leyó, miró y escuchó. Y este aprendizaje fue decisivo para que José Luis Sánchez se atreva con lo que va a ser su primera obra de fuste, Niña sentada. Con una cabeza modelada en hueco, un cuerpo de escayola, y que él está inseguro de que sea una obra que tenga valía, no le parece suficientemente buena, pero de nuevo son sus amigos quienes le convencen que lo presente a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1954, donde, sorpresa, recibe la medalla de bronce. Es un logro importantísimo, porque las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes eran eventos de una gran resonancia. Eran inauguradas por el propio Franco en compañía de los jerarcas del régimen. Y de hecho, esta exposición de 1954 hay imágenes del nodo en las que se ve a Franco inaugurándola junto con Carrillo y otros jerarcas del régimen. Eran además unas exposiciones que eran objeto de un gran seguimiento en la prensa, e incluso no exento de polémicas, ¿no?, en la valoración de las distinciones concedidas. Niña sentada no se libró de estas disputas porque algún crítico señalaba que no entendía cómo se le había concedido la distinción a una muñeca de trapo compuesta o recompuesta para venderla en un baratillo. Era un señor que se llamaba Mariano Tomás, que lo que le encantaba, en cambio, eran los cuadros con frailes, con muchos frailes. En cambio, la mayoría alabó lo novedoso de su apuesta y la poesía que expresaba su aparente sencillez. Niña sentada tiene una copia en resina que fue entregada por el escultor para el Instituto de Enseñanza Secundaria que lleva aquí su nombre, en Almansa. Y esta obra, para mí, tiene una historia que es digna de ser contada, ¿no?, especialmente para los más jóvenes. Porque tras el premio y una segunda estancia en Italia, concretamente en Milán, tan trascendental o incluso más que la primera, José Luis Sánchez toma la drástica decisión de dedicarse a aquello que le apasiona. Y como siempre, él, en sus recuerdos autobiográficos, dice cosas y carga cosas, ¿no? Y solo apunta de manera muy leve lo que debió de ser una decisión muy difícil de explicar a su familia. Figúrense por un momento la situación. Cuando parece que lo peor ha pasado, cuando los años de privación han quedado atrás, cuando el hijo sobre el que se han proyectado tantísimas esperanzas en su educación parece haberse asentado, cuando ha terminado ya los estudios de Derecho, ha terminado ya las milicias universitarias y ha encontrado una colocación, que era como entonces se decía, encontrar trabajo, que parece además que tiene por delante un buen futuro, en ese momento el muchacho decide tirar todo por la borda y dedicarse a la escultura. A la escultura. Porque al menos un pintor puede siempre vender un cuadro aquí y allá, pero no. El chico dice que va a ser escultor. ¿Y quién compra una escultura en la España de los años 50? ¿Va uno a una tienda y pide que le pongan una estatua para llevársela envuelta? Si convertirse en artista es ya una decisión de mucho riesgo en la incertidumbre de la época,
Convertirse en escultor es comprar papeletas para arruinarse uno mismo la vida en ese momento. Pero José Luis Sánchez se mantiene en sus 13. Ha entendido que el arte es su pasión y él anda sobrado de ella. Capacidad de esfuerzo tampoco le falta. Y el rigor y la preparación universitaria que ha adquirido en los áridos manuales de Derecho le protegen contra la inconsistencia. Mira hacia adelante, pero sabe que cada vez está mejor pertrechado. Y esta niña sentada es lo que le da ánimo para enfrentarse a esa incertidumbre del mañana. Cuando esta obra llegó fue legada al Mansa, los niños del instituto, los muchachos del instituto, le hicieron distintos dibujos, distintas cosas. Y José Luis Sánchez respondió con una carta autógrafa muy cariñosa, que a mí me parece sobre todo muy interesante para que puedan ustedes ver al personaje, ¿no? En una carta dirigida a estos muchachos del instituto, en las que decía, las últimas frases me parece que son muy significativas. No dejéis que vuestros sueños se oxiden. Lo que en el futuro pueda haber de felicidad estará siempre unido a la consecución de vuestras ilusiones. Esto es lo que él en ese momento estaba rondando cuando está haciendo esta obra, y yo creo que está recordando esta circunstancia cuando él ve que esta escultura va a estar en un instituto y va a ser vista por los muchachos todos los días que van a las clases. Y se inicia así una andadura, una singladura que debió de estar llena de momentos dificilísimos. Y porque en las biografías de los artistas, cuando ustedes las leen, pues siempre se sueltan aquí y allá pues las fechas en las que reciben un premio, una distinción, cuando finalizan una obra o cuando montan las exposiciones. Pero casi nunca se habla del día a día, de ir al taller, enfrentándose a la inspiración o a su ausencia, teniendo que lidiar con la ansiedad porque no hay ventas o faltan encargos, por no hablar del fracaso cuando una idea no acaba de concretarse como uno la había pensado. Esto casi nunca se habla en los libros de historia del arte, pero yo creo que es lo que realmente moldea a todo artista. Porque echen ustedes las cuentas, José Luis Sánchez ha cumplido 16 años en 1942. Ha pasado 13 años estudiando algo que no le gusta, haciendo la mili, iniciándose como artista. Tiene una medalla de bronce en el bolsillo, puede recitar de memoria museos e iglesias y ha adquirido una cultura extraordinaria, resultado de largas horas de estudio. Ha adquirido una gran lectura, como digo, es el resultado de largas horas de estudio, pero tiene casi 30 años y no tiene ni oficio ni beneficio. Pero consigue salir adelante. Y esto es algo realmente excepcional. Y lo hace de nuevo con el apoyo de una red de amigos y de contactos que suplen el destrozo social en el que sigue inmerso el país todavía en los años 50. Hay una intrahistoria ahí cimentada sobre relaciones personales, apoyos mutuos y afinidades selectivas que todavía está por conocer y que va a ser muy difícil realmente conocer, porque bueno, estamos perdiendo los testimonios, ¿no?, de estas personas. Pero en esta etapa crucial de la segunda mitad de los años 50 hay una cascada de nombres que inundan la vida profesional de José Luis Sánchez. Luis Feducci, José Luis Fernández del Amo, Arcadio Blasco, Vicente Cacholiu, Salvador Pons, Eduardo Chillida, Francisco Ferreras y sin duda muchísimos otros más que no puedo detallar aquí. Y uno va y le ayuda a tener un espacio en el recién construido edificio del Museo de América de Madrid, donde puede tener ahí un pequeño taller o un taller considerable compartido. Otro le facilita hacer la primera exposición individual. El de más allá le permite encargarse de las exposiciones temporales en el Ateneo. Hay otro que le permite también familiarizarse con el trabajo de las fundiciones. José Luis Sánchez es una máquina de aprender que no necesita más combustible que su propia pasión. Poco a poco un espacio que inicialmente aparecía tan cerrado como aquella casa grande de su Almansa natal, que de niño José Luis Sánchez nos contaba que era su ilusión poderla franquear, poder abrir esa puerta. El portalón comienza a ceder en este momento y lo que entra es un soplo de aire fresco que él mismo se encarga de llevar a cabo. Un tercer viaje fuera de España va a ayudar aún más a permitir la entrada de ese aire fresco, y esta vez es el Instituto francés el que le otorga una pequeña ayuda para pasar 3 meses en París. Y de nuevo, pues la historia se repite, bocadillos y atracones de museos, de iglesias y de exposiciones. Solo que esta vez sus amigos le dan también algunos consejos y direcciones.
Y una de ellas es de un ceramista que se llama Pierre Canivet. Y solo tras insistirle mucho, su amigo Rafael Conogar, cuando le insiste mucho Rafael Conogar, el gran pintor Rafael Conogar, José Luis Sánchez pues vence sus reticencias, motivadas en buena medida porque no sabe hablar francés. Se ha presentado en París y habla en francés, pues imagínense, el que podía saber. Y de nuevo consigue algo extraordinario. Aprende de su maestro y, lo que me parece aún más extraordinario, se novia con su hija, con Jacqueline Canivet. Nunca me atreví a preguntarle a José Luis Sánchez cómo lo consiguió. Cómo consiguió noviarse sin saber mucho francés. Y yo no voy a preguntártelo ahora, Jacqueline. Prefiero imaginármelo. En algún momento creo que es más interesante imaginar cómo este español, este muchacho, sin saber tanto francés, consigue, ¿no?, establecer esa comunicación. Jacqueline Canivet va a ser una presencia fundamental en la vida de José Luis Sánchez. Juntos comienzan a trabajar con este material que es la cerámica y esto le abre una nueva perspectiva a su trabajo. Y es el momento en el que yo creo que José Luis Sánchez empieza a darse cuenta de que puede pasar fácilmente de unos materiales a otros. Puede pasar de la escayola a la arcilla, al hierro, al mármol, al bronce, y que la escultura, que hasta ese momento uno podría pensar que son solamente estatuas plantadas en un jardín, la escultura abarca muchos medios, desde el friso hasta las piezas de cerámica, pasando por el diseño de espacios o de objetos. Yo creo que esto debió de ser una auténtica revelación para él, porque se da cuenta de que puede expresar un mismo lenguaje escultórico, que es propio además, a través de distintos canales. Y esto creo que fue una de las grandes aportaciones que hizo Jacqueline Canivet al lado de José Luis. Esta versatilidad de la voz propia que José Luis Sánchez está empezando a encontrar se expresa también en los trabajos que él y Jacqueline realizan en los pueblos de nueva colonización, en los que trabajan por encargos de varios arquitectos, pero en especial de Fernández del Amo. Y yo no voy a detenerme a hablar de ellos porque van a hablar otras personas con más autoridad y desde luego Jacqueline podría hablarnos de ello mucho mejor que yo. Pero hay una cosa que sí que me interesa mucho resaltarles a ustedes. Fíjense, cuando esta gente empieza a trabajar en la segunda mitad de los años 50, empiezan a intervenir, por ejemplo, los nuevos pueblos necesitan iglesias y una de las cosas que necesitan pues, son imágenes para las iglesias. Hacen algo revolucionario en ese momento, finales, segunda mitad de los años 50. Rompen con esa imaginería, digamos, de vírgenes, de piezas de Jesucristos, de santos, etcétera, que inundan todas nuestras iglesias, que todos ustedes tienen en mente. Era una forma de expresar devoción religiosa sobre figuras que llevaban practicándose en este país desde hacía 300, 400 años, incluso más. Y en esa segunda mitad de los años 50, José Luis Sánchez y otros escultores también rompen completamente con esta tradición y empiezan a hacer una imaginería religiosa que no tiene nada que ver con lo que hasta entonces existía en las iglesias de este país. Es verdad que tienen apoyos como religioso, como el dominico José Manuel de Aguilar Otemín, y es verdad que tienen también el apoyo de arquitectos con los que trabajan, pero dan lugar a unas iglesias que tienen una belleza y una estilización que curiosamente se adelanta a lo que va a ser después la forma de espiritualidad que va a establecer el Concilio Vaticano II. Lo hacen desde aquí, desde España. Y hacen iglesias de esta belleza. Esta es la iglesia de Santa Ana en Moratalaz, que es obra de Miguel Fisac. No he querido ponerles carteles, pues porque creo que podrían limitar un poco la enorme belleza, ¿no?, la enorme profundidad que tienen estas iglesias, ¿no? Esta es la obra, como digo, de Fisac. Miguel Fisac siempre habló maravillas de José Luis Sánchez. Decía que era una persona que conseguía entender perfectamente lo que él quería y cómo llenar estos espacios que él había diseñado, cómo llenarlos con las figuras exactas. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la figura que entra dentro de un espacio tan maravilloso como el concebido por Fisac. O hacen cosas como esta. Esto está en la Iglesia de los Sagrados Corazones de Padre Damián. El arquitecto es Rodolfo García Pablos.
O esta otra, este friso, fundamentalmente, olvídense del crucificado, pero el friso, el retablo, también es obra de Rodolfo García Pablos y está en la iglesia de San Francisco Javier y San Luis de Gonzaga en Tetuán, en Madrid. Y aquí están estos trabajadores, aquí está José Luis Sánchez, al lado de estas nuevas formas de expresión de la religiosidad que encuentran a veces incluso mucha rechazo, pero que acaban imponiéndose. Y están en el lado derecho, pueden ustedes ver el Calvario de la iglesia de Gaviana en Cáceres. Y este es el momento en el que de repente José Luis Sánchez ya da el gran paso. En los años 60 su vida se transforma por completo. Recibe múltiples encargos y su obra empieza a ser visible en edificios residenciales, en sedes institucionales, en una enorme cantidad de lugares. Son los años del desarrollismo y la construcción se multiplica por doquier. Y los frisos y esculturas de José Luis Sánchez se adaptan como anillo al dedo a un lenguaje arquitectónico que surge de una sociedad que es consciente de que ha salido vencedora de las terribles pruebas de los años pasados y que quiere proclamarlo y hacerlo visible. Pese a la retórica desfasada del régimen, no es el régimen franquista el que ha vencido, sino esas gentes que con su silencio, con su esfuerzo y con sus ansias de mirar adelante se están imponiendo. Es la gran diferencia. Y es en ese impulso colectivo donde la obra de José Luis Sánchez encuentra su lugar, dialogando con la arquitectura y con su tiempo. No piensen además, y esta es otra característica de José Luis Sánchez personal que me gustaría evocar, y es esta idea de que no podemos pensar en él como un artista, un escultor, como un artista bohemio, como un artista excéntrico o con toques ególatras. Es todo lo contrario. Él siempre creyó en la disciplina, en el rigor, en la formación y en la sinceridad de la pasión creadora. En su discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes, él hablaba de su empeño por abrir un país cerrado y atrasado y abrirlo a las nuevas corrientes de la vanguardia artística. Y decía, cito textualmente, intentar trasvasar unas gotas de sangre fresca a un cuerpo indolente, pero que poco a poco se fue cansando de rechazarlas. Por eso él nunca, jamás, se puso por delante de su obra. Pero sus esculturas no las despacha en una tienda, porque proceden siempre de encargos. Y durante esos años 60 y 70, estos encargos se multiplican tanto en España como fuera de nuestro país, gracias a los encargos y reconocimientos que reciben en Europa y también en América. Y estos reconocimientos llevan su obra, por ejemplo, pues a este monumento de Isabel la Católica, que está justo situado frente a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Hace esta obra, aunque él dice que Isabel la Católica le cae francamente mal, pero aún así él intenta en esta obra realizar una escultura figurativa, que debe ser ya quizá de las últimas que realiza, con unos, pero extraordinariamente estilizada. O esta obra que realiza en el Pacific Park en Dallas, llamada Astral Flower. Y, por supuesto, el pórtico de La Mancha, en el campus universitario de Albacete. O, por ejemplo, esta preciosa puerta que se encuentra en el edificio de lo que era entonces el edificio de Caja Madrid en Eloy González. En su tesis doctoral sobre José Luis Sánchez, Mónica Ruiz Trilleros incluye estas palabras que le fueron comunicadas en una entrevista por el propio escultor. Mi trabajo, fíjense estas palabras porque son muy importantes, mi trabajo siempre ha estado supeditada a un destino determinado de antemano, a lo que en arte, de forma peyorativa, se denomina encargo. En un momento en el que los cánones cambian y la libertad de expresión triunfa, parece contradictorio que se trabaje de encargo, la libertad del artista, ¿no? Pero yo he intentado aplicar esta libertad de expresión al encargo previo, con todos los riesgos que ello supone. Y cuando he podido hacerlo es cuando más satisfecho me he sentido. Es decir, el encargo, estas son palabras muy sabias, porque José Luis Sánchez siempre fue muy consciente de que en un encargo, y sobre todo en escultura, la tan cacareada libertad del creador de una obra de arte tiene límites, porque hay que tener en cuenta las intenciones y los gustos del cliente,
hay que montarse también a los arquitectos si se trata de un edificio, o a los planificadores urbanos si es un área pública, ¿no? Si tiene usted que hacerlo en una rotonda, donde sea. Por no hablar de los condicionantes técnicos que exige el trabajo del metal, la piedra, y en los que fundidores, canteros y otros oficios van a tener que decirte algo. Esto no es posible hacerlo, esto sí, esto aquí se te va a caer, ten cuidado, tal. Y es curioso porque cuando se refería a su propio trabajo, José Luis Sánchez nunca dejaba de citar a unos y otros, arquitectos, fundidores, toda la gente que también colaboraba con él. Por ejemplo, elaboró una lista de su puño y letra, que me ha enseñado Paloma Sánchez Canivet, en la que apunta todos los nombres de todos los arquitectos con los que ha trabajado. Son más de 100. Muy respetados ellos por su seriedad, su eficacia y su compromiso con el trabajo. Como siempre, José Luis Sánchez siempre fue capaz de sacar lo mejor de sí mismo y conseguir transmitir su visión artística en esos encargos que a lo largo de los 60 y 70 se multiplicaron tanto en España como en América. José Luis Sánchez siempre se quejó de una cuestión que decía que en España era complicada, y es que en España no había habido mucha escultura civil antes de su generación. Y es verdad, no había habido mucha escultura civil. Y él intenta llenar esos espacios de escultura civil para que pueda llegar a la gente. Pero esta idea de llegar a la gente con la escultura era algo que a José Luis Sánchez le preocupaba mucho. Porque esta escultura civil en estos edificios, en estos lugares, etcétera, no siempre era percibida. Ven, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Es el Corte Inglés de Bilbao, la fachada, y tiene este friso impresionante de José Luis Sánchez. Si no lo sabes, no lo conoces. Yo paseo muchas veces por Madrid y me encuentro de repente con un edificio, con un portal, con un detalle, con unos elementos que reconozco que son obras de José Luis Sánchez. Y una cosa que me gusta mucho a veces es pensar que se puede hacer un auténtico safari por todo Madrid, ¿no? Desde, por ejemplo, desde mi casa, y recorrer distintos sitios y encontrar obras de José Luis Sánchez que van punteando el terreno. Sería un bonito atlas el que se podría hacer. Pero hay algo que a él siempre le preocupaba, ¿no? Y es que esa escultura que está al aire libre pasa desapercibida, no se conoce. Es una obra también que a veces se vandaliza. Muchas veces viene el típico que va y la destroza. Muchas veces se ha encargado en un momento determinado y años más tarde esa escultura, por lo que sea, viene otra nueva administración y piensa que donde había una rotonda, en cambio, hay que quitar la rotonda y hay que hacer no sé qué. Esto es algo que a él, de lo que él siempre fue muy consciente. Siempre fue muy consciente. Y yo creo que le obsesionaba bastante el hecho de que su trabajo pasara desapercibido, de que toda la pasión que había puesto, toda la enorme cantidad de esfuerzo que había en cada una de estas obras, pasara desapercibido. Y eso fue objeto de una muy profunda reflexión por su parte, en la que yo creo que acabó aceptándolo como algo inherente al propio trabajo escultórico, ¿no? Y él pensaba, ¿no? Bueno, mira usted un tímpano románico esculpido con figuras de enorme belleza, pregúntense quién es el autor. Pues bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos no sabemos quiénes eran, y son obras de factura anónima. Y por eso José Luis Sánchez reivindicaba a veces el anonimato como una forma de estar y de expresar la escultura de su tiempo. Y asumió así que una parte de su obra acabaría integrándose en edificios, espacios o iglesias de una manera orgánica, pero hasta cierto punto despersonalizada, como en este edificio del Corte Inglés que están viendo ustedes aquí. Sin embargo, yo creo que esto también le dolía un poco, ¿no? Porque esto, en última instancia, cuando has puesto tanta pasión, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas horas encerrado en el taller, intentando sacar obra hacia adelante, el no obtener el reconocimiento, el no tener este reconocimiento, ¿no? Por parte del público, es algo que cualquier artista, de una forma u otra, siempre le duele, ¿no? Y él sabía también muy bien, y esto es interesante, que el reconocimiento del artista contemporáneo solo se logra o bien integrándose en algún movimiento artístico o bien a través de las exposiciones. José Luis Sánchez no se integró nunca en ningún grupo o colectivo de artistas. Fue muy amigo de sus amigos, tuvo muchos amigos artistas, pero no participó, no fue miembro de unos grupos como algunos que surgieron en esa época.
Y es posible que en ello influyera su conciencia de estar siguiendo su propio camino y no querer adaptarse a las ataduras de manifiestos y principios artísticos inflexibles. Y por otro lado, le quedaba la otra estrategia, ¿no? Participar en exposiciones. Pero si miran ustedes la mayor parte de sus exposiciones, durante los años 50, 60, incluso comienzos de los 70, se había limitado a hacer obras de carácter colectivo, ¿no? Exposiciones colectivas, con más artistas. Y como él decía, muchas veces ahí tú pasas desapercibido, porque estás viendo muchas obras y no te fijas en ninguna. A pesar de la enorme obra realizada, sin embargo, es solo a partir de 1974 cuando José Luis Sánchez empieza a realizar obras individuales. Y ello le obliga a cambiar el registro, a vencer su propia timidez, a vencer su propio tumor. José Luis Sánchez era una persona extraordinariamente tímida y a exponerse de una manera más visible ante el público. Y es ese momento en el que sus exposiciones empiezan a tener éxito no solo en Madrid, sino también en Francia, también en Finlandia, también en otros países. Y esto lo hace de una forma que me parece que es interesante, ¿no? Cómo adapta las figuras, las esculturas que realiza, por ejemplo, esta, que es para la Fundación Laman, que es la saeta, la integra dentro de un paisaje de una forma bellísima, cómo la adapta a una forma mucho más, digamos, asequible, mucho más cercana. De repente, los horizontes que él ha estado creando, de repente los hace más asequibles y les da la posibilidad de poder estar en campos expositivos, en lugares expositivos. Es la manera de exponerse ante el público. Y por eso un jalón muy importante en esta parte de su biografía es la exposición que él hace en el Palacio del Retiro, en el Palacio de Cristal, en el Retiro, en 1981. Fue una exposición, yo la recuerdo, una exposición muy gozosa. Era una maravilla ver ese maravilloso lugar. Y él estaba extraordinariamente satisfecho, ¿no? Pensar que finalmente había conseguido, digamos, que llevar toda su creación hasta una escala que era posible que existiera dentro de un espacio como el Palacio de Cristal. Y a esta exposición en el Retiro le siguen honores y reconocimiento. Y quizá el rito más importante es la recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde pronuncia un bellísimo discurso que se titula En defensa de la escultura. Estuve allí y para mí me dio siempre la impresión de que José Luis pensaba que con esto había, digamos, cerrado un círculo en su vida, ¿no? Él siempre se había manifestado en contra del academicismo, siempre había detestado a los académicos, y él mismo lo dice en el discurso de entrada, en el discurso de entrada a la academia, y sin embargo de repente él mismo se encuentra siendo un académico. Por fin, finalmente, ha recorrido ese largo camino. En esa época yo ya conocía a José Luis Sánchez a través de su hija, mi amiga Paloma Sánchez Camivet. Recuerdo la impresión que me dejó cuando le conocí en su casa de Pozuelo de Alarcón, una casa que él y Jacqueline habían construido por sí mismos, sin la más mínima ostentación, pero con una comodidad y una elegancia que sorprendían a quienes teníamos la suerte de ser acogidos en ella. No había nada superfluo en esa casa. Rodeado de obras de arte, de libros y de un mobiliario de formas limpias y confortables que siempre invitaban a la conversación, uno casi se sentía flotar allí, en presencia de sus anfitriones. Y hablar con ellos siempre suponía aprender algo. Para entonces, José Luis Sánchez era ya un artista total, que tocaba los palos de todo cuanto pudiera crear formas de una belleza muy depurada, pero siempre repleta de significado. Todos los palos: cerámica, el diseño industrial, medallas, obra monumental, obra asequible, etc. Todos los palos que ustedes puedan imaginarse, donde se puedan crear formas, José Luis Sánchez tenía ya un absoluto dominio de todo ello, incluso el propio diseño industrial, incluso las propias joyas. Si van ustedes a ver la estupenda exposición que hay en la Casa de Cultura, en las fotografías, podrán ver que muchas de estas piezas. Creo que los horizontes que él se había marcado cuando era joven se iban ya materializando en sus obras, y él era consciente de ello. Él había adquirido ya una imponente seguridad, ¿no? Pero seguía manteniendo la misma energía que le había guiado desde su juventud. Deploraba el mal gusto, deploraba la ignorancia,
deploraba la frivolidad y se rebelaba con energía juvenil contra las lacas sociales, contra el oportunismo y contra la mezquindad. Y es que continuaba mirando al horizonte porque sentía que, a pesar de sus impresionantes logros como artista y como persona, nunca había que sentirse conforme, siempre había que seguir adelante. Regalaba sabiduría plena de conocimiento y de lecturas, pero él jamás se consideró un erudito, porque seguía todavía aprendiendo. Y en esa búsqueda que él hacía, quienes le rodeaban aprendían de él. Yo bien poco podía imaginar entonces que mucho tiempo después estaría aquí, en su tierra natal, conmemorando los 100 años de su nacimiento, contribuyendo a cerrar uno de los muchos círculos que él trazó a lo largo de su trayectoria artística y vital. Para mí, José Luis Sánchez es uno de los escultores más importantes del siglo XX en España. Es una de las personas que cambiaron radicalmente nuestro concepto de la escultura, pero sobre todo y fundamentalmente tiene una trayectoria vital que de alguna manera yo siempre me he reconocido en ella, porque como él, yo intento saber de dónde vengo y a dónde voy. Gracias.